Bueno, Salmo 40, Salmo de David. Como título tenemos Alabanza por la liberación divina, ¿sí? Y este salmo lo que va a explicar es la situación en la que estaba David, por la cual estaba pasando, ¿sí? Cómo Dios lo va a sacar de esa situación, pero no solamente se va a quedar con cómo lo va a sacar de esa situación, sino a dónde lo va a llevar y qué es lo que él va a hacer con respecto a esa liberación. Es una enseñanza para nosotros de cuando pasamos en una situación, qué hacer cuando Dios nos libera y nos saca de esa situación, cómo tenemos que expresarlo y qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y arranca el Salmo explicando la situación en la que se encontraba David, ¿no? Dice que él esperaba pacientemente a Jehová, ¿no? Que él tuvo que clamar a Dios para que Dios se incline ante él y escuche su clamor. ¿Qué es un clamor? Un clamor es una oración muy fuerte, un pedido a Dios con todas tus fuerzas, ¿sí? Pero siempre aguardando, ¿no? Dice que él estaba en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, ¿sí? Esto es una metáfora. El pozo de la desesperación puede ser una situación de ansiedad, una situación de depresión, ¿no? Lodo cenagoso quiere decir una especie de barro en la que vos te hundís y no podés salir fácilmente, ¿no? Él se sentía en esa situación hablando espiritualmente, ¿no? Como que no podía salir de esa situación. Bueno, dice que Dios lo saca de esa situación y que no solamente es que lo pone, que lo saca y lo pone en un lugar como para que se quede quietito, sino que dice que lo pone sobre una piedra y que además de eso no solamente lo coloca sobre una piedra, sino que endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir que endereza sus pasos? Para que él no vuelva a caer nuevamente en el mismo pozo, sino que se dirija rectamente como Dios lo desea, ¿no? Y que además de eso no solamente que lo endereza, sino que dice que le da un cántico nuevo, ¿sí? Una alabanza a Dios. Se habla mucho, ¿no?, acerca del cántico nuevo. Algunos lo interpretan para bien, otros dicen cosas. Bueno, algunos dicen que es un cántico que Dios te da justo en este momento en el que vos pasás este tipo de situaciones y que de esas situaciones nacen alabanzas para que vos la grabes, vos la cantes. Como que hay muchos autores de música cristiana que cuentan esto como una experiencia de que cántico nuevo para ellos es eso, sacar un nuevo tema. Bueno, está eso y después hay otras cosas que son muy... Y para mí tiene que ver más, no como una canción nueva, sino como mostrar alabanza a Dios por agradecimiento, simplemente por esa situación en la que vos saliste. No tiene que ver tan... ¿Ah? Una expresión nueva. Quizás puede ser una expresión nueva, ¿sí? O simplemente el estar agradecido por eso. No es necesario una canción, una composición musical por... Bueno, pero vieron que ahí habla David, que es el principal músico, que claro. Entonces para él cántico nuevo debe significar algo, claro. algo de verdad musical, o algo de, no sé, aún hablar en lengua, no sé, algo, a mí como que un grado mayor. Vamos por esa prueba, que si no lo sacó, le dio algo mayor. Sí. Yo tenía entendido como que es, no, bien como cuando se corta cantar la canción con conocimiento, eso, cuando cantás un cántico nuevo, como que cantás verdaderamente con el conocimiento de lo que es significado, lo que lo viviste por eso. Bueno, a esto quería llegar. Que en el principio dije que se interpreta de muchas maneras, ¿no? No, estuvo bien porque hubo como 4 diferentes puntos de vista acerca del cántico nuevo, ¿no? Que todos me parecen que están correctas, ¿no? Además de esto dice que esto tiene que servir de testimonio para que otros vean y teman a Dios, ¿no? De dónde Dios lo sacó, hacia dónde lo llevó y qué cántico nuevo él tuvo, ¿no?
Luego expresa que son bienaventurados los hombres que ponen la confianza en Dios, ¿sí? Y dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Eso quiere decir lo que hablaban antes, de que muchas veces vemos a los soberbios que prosperan, que tienen muchas posesiones, y sin embargo nosotros como hijos de Dios no tenemos que ver eso, ¿no? Simplemente tenemos que confiar en el Señor. Hay un versículo que me encanta, que es el número 5, que dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esto también podría dar forma a un cántico nuevo, ¿no? A una expresión. Esa. Y del 6 al 8 habla acerca de lo que se necesitaba para obtener el perdón de Dios, ¿no? De que nosotros teníamos que sacrificar animales para hallar el perdón de Dios, ¿no? Pero que en realidad eso a Dios no le agradaba, no era lo que Él buscaba de ellos, ¿no? Sino que lo que Él buscaba era que nosotros tengamos la ley en nuestros corazones y que hagamos la voluntad de Dios, que eso es lo que le agrada a Dios, no tanto el sacrificio, ¿no? Eso lo dice acá David también. Y David nos recomienda también en el versículo 9 que de toda esta situación por la que él pasó, era necesario que toda esta justicia de Dios sea anunciada en la congregación. Mismo nosotros, cuando nos llaman al frente a hablar acerca de un testimonio, es necesario que nosotros podamos expresar lo que Dios ha hecho y de dónde nos ha sacado, ¿no? Es necesario contarle a la congregación y dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Y en el 10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. O sea, que no nos lo guardemos para nosotros, sino que hay que expresarlo, ¿no? Dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Grande asamblea quiere decir grande reunión, ¿no? Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Nuevamente le vuelve a pedir la misericordia de Dios que es para siempre, ¿no? Y tu verdad me guarden para siempre. O sea, que después de haberme sacado, tu misericordia sea renovada y que tu verdad siempre permanezca en mí. Luego expresa David de que le han rodeado muchos males, ¿sí? Dice, me han alcanzado mis maldades. O sea que probablemente David estaba en ese pozo producto de cosas que él hizo también, no solamente de cosas que vienen del externo, ¿no? Y le pide a Dios que lo libere, ¿sí? Que se apresure a socorrerlo. Y en el verso 14, como vimos anteriormente, se ve que para ellos era muy importante que cuando Dios te saca de una situación, tus enemigos también sean avergonzados, ¿no? Es como que para ellos eso es muy importante, que tus enemigos caigan en el oprobio, ¿sí? Y que ellos vean eso. Y bueno, justamente David dice que sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para destruirla, ¿sí? Vuelvan atrás y avergüéncense los que me desean el mal. Sean asolados en pagos de su afrenta los que dicen, ea, ea. Lo quería decir. Ea, ea. El niño dice, ajá, ajá. Ajá, dice ahí. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Bueno, y después nos exhorta también a que nos alegremos y nos gocemos, todos los que buscamos a Dios, y que digamos siempre que amamos la salvación del Señor, y que su nombre sea siempre enaltecido. Y en el verso 17, otro versículo que me encanta mucho, que dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Y así termina el 40. Muy bien. Tu capítulo 40 también habla de liberación en el 70. Mira. Liberación. O sea que, en resumen, ¿no? Dios nos saca de una situación, nos lleva a la roca firme y nos invita a que podamos expresarlo, ¿no? Y que pidamos siempre su misericordia y su socorro. Ese es lo que más o menos explica para redondear el 40.
Invita siempre a endurece por la situación. Sí, Exhorta. sí. Ahora, Bueno, el 41, si bien yo tengo otra versión, voy a decir varias de las versiones o los títulos que le dan en varias versiones, porque todas son válidas y me ayudó a entender por qué momento estaba pasando David. Bueno, algunos dicen oración pidiendo salud, devuélveme la salud, oración desde el lecho de dolor, Dios ayuda al que ayuda, que ahora van a entender por qué tiene este título, y oración de un hombre enfermo. Entonces todo esto indica que en el Salmos 41, al David escribirlo, él estaba pasando por un momento de enfermedad, él estaba enfermo. Y este salmo se divide en varias secciones. La primera sección, los versos 1 al 3, son una promesa de Dios para aquellos que tienen compasión por los pobres, o necesitados, también dicen muchas versiones. Esta palabra pobre puede ser tomado literalmente o figuradamente también. Voy a leer lo que dice. Literalmente o figuradamente. Bueno, dice bienaventurado o feliz el que se preocupa por el pobre o se ocupa del pobre. Bueno, las promesas que tiene dice que en el día malo el Señor lo va a librar. Después dice, el Señor lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra. Después dice, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, o sea que Dios no va a dejar que las personas que quieren hacernos daño lo hagan o nos hagan mal. Después, en el verso 3, dice, el Señor lo sustentará en el lecho de dolor. El lecho de dolor es un lugar donde nosotros estamos postrados, enfermos, donde no nos podemos levantar. Después dice, en su enfermedad tú transformarás tu postración. Esto puede ser que el Señor nos sane o nos dé fortaleza. Si tomamos la palabra pobre, literalmente ya sabemos lo que es un pobre. Es una persona económicamente pobre, débil en el cuerpo, está pasando por alguna enfermedad. Entonces el Señor tiene promesas para nosotros si nosotros nos ocupamos y no hacemos oído sordo o no nos hacemos los ciegos ante esa situación. Después, si lo tomamos figuradamente, es una persona triste o desanimada, es alguien débil en lo emocional o en lo espiritual. El Señor nos invita a ocuparnos y preocuparnos por estas personas. Después, en el verso 4, dice, yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma. Entonces yo entiendo que David no solo estaba atravesando por un momento de enfermedad física, sino que también estaba atravesando por algún dolor en el alma o alguna herida en el corazón también podría ser, porque le pide que le sane el alma. Después, en los versos 5 a 8, David cuenta y se lamenta de todo lo que sus enemigos dicen contra él. Y también cuenta que uno de sus amigos más íntimos lo traicionan y se ponen en su contra. En estos versículos nos dice, mis enemigos hablan mal de mí y preguntan, ¿cuándo se morirá y perecerá su nombre? Si alguien viene a verme, habla mentira, su corazón acumula iniquidad para sí y saliendo afuera lo divulga. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí traman el mal. Después dice, dicen, algo abominable se ha derramado sobre él, el que cayó en la cama no se volverá a levantar. Aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón o el calcañar también, que ahora voy a decir después qué significa. Bueno, como vemos, en una parte dice, el que cayó en la cama no se volverá a levantar. No se sabe si David realmente estaba postrado en una cama, pero sí se sabe que David estaba en una situación en donde sus enemigos lo veían como que se estaba por morir, que lo veían como algo tan poco. Antes le tenían miedo tal vez y ahora no lo veían como nada. Lo único que hacían era tramar cosas en su contra. Entonces, no es que estaba tal vez literalmente postrado, pero estaba postrado en el sentido de lo veían mal. Bueno, después el versículo 9, que voy a hacer un énfasis en eso un ratito,
Dice, aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y quien comía de mi pan ha levantado contra mí el talón. Bueno, esto teológicamente no solo es un lamento de David, sino que es una profecía mesiánica. Esta palabra es citada por Jesús en Juan 13, que dice lo siguiente, que lo voy a leer. Bueno, en Juan 13, 18, pero para que se cumpla la escritura, esto es lo que dice Jesús, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Entonces, esta profecía se cumple con la traición de Judas Iscariote hacia Jesús. Levantar el talón es una acción de traición, desprecio, agresión hacia esa persona. Y esto demuestra también una vez más que toda la escritura apunta hacia Jesús, desde los salmos y toda la palabra. Bueno, y esta palabra se cumple entonces en Juan 13, este versículo 9. Después de esto, bueno, como ya decía recién, David estaba pasando por un mal momento de dolor, estaba siendo traicionado, sus enemigos tramaban cosas malas contra él. Entonces, volviendo a los primeros versículos donde David comienza el Salmos recordando, diciendo una promesa de Dios, David estaba recordando estas promesas no solo para que el pueblo lo sepa, sino que también David nombra estas promesas al inicio como una forma de él recordar y de tener esperanza para fortalecer su confianza en Dios, de lo que Dios haría con él. Bueno, David sabemos que en muchas ocasiones ha ayudado al necesitado como rey, al necesitado, al débil. Entonces David, nombrando esas promesas, lo estaba usando como una forma de recordar y de volver a tener esperanza de que yo ayudé al pobre, bueno, sé que Dios va a tener misericordia de mí, y entonces por eso nombra estas promesas. Y entonces así tiene esperanza de que Dios lo iba a ayudar. Después, los últimos versículos, que son del 10 al 13, David le pide misericordia a Dios y le pide que lo ayude cumpliendo esta promesa que les dije. Después David está postrado, como les dije, postrado no literalmente, pero sí ante los ojos de sus enemigos, y le dice a Dios en el versículo 10, haz que me levante y les daré su merecido. Después David tenía enemigos que tramaban cosas sobre él, o en contra de él. Entonces le dice a Dios en el versículo 11, en esto conoceré que de mí te has agradado, en que mis enemigos no canten victorias sobre mí. David le pide que no permita que sus enemigos hagan con él lo que quieran. Y después David termina el Salmos alabando a Dios y le dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Y así termina el Salmo 41.